Vamos ahora a conversar con el ingeniero Juvenal Medina, que es no solamente geólogo, sino miembro del Consejo Directivo de PREDES, que es el Centro de Estudio y Prevención de Desastres, al cual le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Juvenal? Bienvenido. Muchas gracias, Juan Carlos. Qué bueno tenerlo aquí. Y qué bueno que estos sismos que no son tan intensos, que nos causan un poco de miedo, algunos daños, nos recuerden y nos ayuden a recordarle a la gente también que estamos en una zona altamente sísmica, por lo cual debemos estar siempre preparados, ¿no? Efectivamente, es tan importante sacarle provecho, vamos a decirlo entre comillas, a esta experiencia que vive el país con un movimiento sísmico como el de anoche y que nos invita a recordar que el Perú tiene un territorio altamente sísmico. Por la historia sísmica que ya hemos vivido desde el que se recuerda en la historia de 1746, un terremoto muy grande que prácticamente vino con un tsunami, se borró prácticamente el Callao completo, ¿no? Exacto. Luego los eventos sísmicos posteriores que nos han afectado también ya nos demuestran, y por lo tanto la sociedad peruana tiene que internalizar que nuestro país es un país altamente sísmico. Entonces no debe sorprendernos cuando la tierra tiembla. Entonces más bien tenemos que incorporar en nuestro modo de vida, nuestra forma de hacer las cosas, todo aquello que nos garantice seguridad ante este tipo de fenómenos y otros que también ocurren en el país, ¿no? Porque no solamente el sismo tenemos. Y una forma en casa de demostrar que estamos preparados es justamente con esto, teniendo nuestra mochila de emergencia con los utensilios y alimentos y medicinas necesarias para pasar algunos días que van a ser los más complicados. Las primeras 48 horas, 72 horas después de ocurrido un sismo, las cosas son muy complicadas porque todos los servicios están colapsados y la emergencia todavía está fluyendo. Sí, conscientes del riesgo sísmico que tenemos un conjunto de acciones que tenemos que impulsar, emprender, desarrollar en el marco de nuestra vida cotidiana o como parte de nuestro desarrollo, ¿no? Y me refiero a las entidades como municipalidades, distritales, provinciales, gobierno regional. Entonces, hay que ver la forma de reducir nuestra vulnerabilidad en primer lugar, sabiendo que en cualquier momento tiembla la tierra, que ese movimiento no nos afecte. Eso es lo deseable. Claro. Entonces significa reforzar nuestra vivienda, asegurar que el lugar donde vivimos o donde trabajamos o donde frecuentamos nos brinde la seguridad. Paso número uno. Luego, también tenemos que prepararnos para afrontar con éxito una situación de emergencia. Entonces, tener muy bien ensayados nuestros planes familiares de emergencia, de saber bien qué hacer, cómo Eso actuar. es muy importante, ¿no? Y yo le preguntaría a nuestros amigos, amigas televidentes, si es que en casa han conversado sobre esto. ¿Dónde se van a encontrar si es que ocurre un sismo y están fuera de casa? ¿Quién se va a encargar de los adultos mayores? ¿Quién se va a encargar de los chicos, por ejemplo, si esto ocurre en un horario escolar? ¿Quién los va a ir a buscar? Todas esas cosas deben estar planificadas y agendadas. Estas deben estar justamente comprendidas en este plan familiar de emergencia. Correcto. Que es indispensable, que es el ABC de la seguridad en la familia frente a cualquier emergencia que se pueda suscitar. Y particularmente en el caso de terremotos, como bien ha señalado, hay la necesidad de ver cómo nos organizamos internamente para poder ayudarnos, ¿no? Esa acción solidaria es fundamental, tanto al interior de la familia como también a nivel de barrio. Correcto. Entonces, el plan familiar es una herramienta esencial que hay que ensayarlo, hay que aplicarlo en los ejercicios de los simulacros que se hace cada cierto tiempo. ¿Hasta en qué lugar de la casa nos vamos a concentrar para pasar el movimiento, ¿no? Porque antiguamente lo que nos inculcaban es empieza el movimiento, sal y corre. Eso está demostrado que es un riesgo. Sí, de acuerdo al lugar donde uno habita, si estamos en un edificio o estamos en una vivienda que tiene fácil acceso a la calle, hay respuestas diferentes, ¿no? Entonces, pero en muchos casos es recomendable identificar dentro de la casa una zona segura. Un área que nos brinde por lo menos la mayor seguridad si no podemos ganar la calle.
Y son muchos casos. Pero también tenemos que ser conscientes que hay muchas viviendas que no tienen ninguna zona segura. Claro, exacto. Entonces, en esos casos ahí sí que no no queda otra que abandonarla. Salir Correcto. cuanto antes, ordenadamente. No, y son miles de miles, ¿no? Leí algunos reportes de PREDES y, por ejemplo, en Lima Norte, tener más de 20.000 personas en alto riesgo es increíble, ¿no? Y hablamos prácticamente de más del 20% de la población en Lima Norte, y en Lima Sur ocurre algo similar, ¿no? Más de 800.000 personas también en los distritos de Lima Sur en alto riesgo porque las viviendas son precarias, es autoconstrucción, no ha habido asesoría técnica a la hora de levantarlas. Efectivamente. Va a ser un drama si es que ocurre un sismo de alta magnitud. Toda esa información que señalas ha sido parte de los estudios que PREDES ha realizado en el marco de 2 proyectos importantes que hemos ejecutado acá en Lima, tanto en Lima Norte como en Lima Sur, con el apoyo de USAID, del gobierno de Estados Unidos. Y se han implementado estos proyectos durante 4 años aproximadamente, apoyando a los gobiernos locales en fortalecer su capacidad, porque tienen la tremenda tarea de conducir, ¿no?, toda la gestión de riesgo en su territorio. Entonces, y vemos que hay debilidades en casi todos los gobiernos locales. No hay un nivel de equipamiento, de implementación, de preparación. Hay limitaciones técnicas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nuestros proyectos han logrado acompañar a los gobiernos locales en implementar un conjunto de acciones para mejorar su capacidad de respuesta con los estudios de riesgo, los planes específicos de gestión de riesgo, preparando a los voluntarios de emergencia y rehabilitación que han sido acreditados en coordinación con el INDECI. Nuestro trabajo ha sido muy estrechamente trabajado con INDECI. O sea, gente de la sociedad civil que se ha sumado a este proyecto. Entonces, se han dejado, digamos, importantes niveles de preparación en cada distrito, y una de las cosas que también estamos impulsando es que este trabajo no quede, digamos, aislado, sino más bien esto pueda continuar ya con la capacidad instalada de los gobiernos locales. Y hace un rato preguntaba sobre la mochila de emergencia. La mochila de emergencia es un implemento muy importante para la sobrevivencia después que uno ha pasado la crisis. Claro. Por si no lo pasamos, claro, no nos sirve la mochila. ¿No? Entonces, importante primero ganar. Traduciendo es, primero hay que sobrevivir. Primero hay que sobrevivir para poder usarla. Para poder usar la mochila. Claro, entonces, correcto. ahí la mochila se convierte en una herramienta esencial, vital, porque debe contener los insumos necesarios de sobrevivencia de esas primeras 24 horas. Por lo tanto, tiene que haber insumos de alimentos, de alimentación, que esencialmente sean no perecibles. Claro, ¿no? Porque latas, las tenemos en un lugar seguro en la casa y no sabemos cuándo lo vamos a usar. Pero lo importante es que esté ahí con todos los insumos que nos ayuden a aliviar esas necesidades vitales durante los días que ha de pronto la emergencia. Acá tenemos justamente, digamos, alimentación, hidratación, agua y alimentación. Todo empacado, envasado, enlatado, mejor, porque esto va a permanecer en el tiempo. Frutos secos, ¿no? Todos los insumos que ayudan a una nutrición, ¿no?, sin ser volumen, ¿no?, pero que tampoco perezcan en el tiempo. Luego, otro equipamiento importante es lo que es higiene. Higiene esencial, digamos, los primeros auxilios, también un equipamiento de comunicación para poder, iluminación, y también el abrigo. Ahora más que nunca estamos soportando fríos intensos. Es esencial que en esta mochilita, que es para 2 personas, no es para toda la familia, también podamos tener lo indispensable. Digamos que en promedio debe haber una de estas cada 2 personas en la familia. Así es, ¿no? Entonces, cuanto más grande sea la composición familiar, tenemos que tener más mochilas. Entonces, y ahí también se hace indispensable tener una caja de reserva de pronto, donde hay mayores insumos para atender las necesidades de toda una familia más grande. Medicinas también, ¿no? Hay gente que utiliza medicinas recurrentemente que va a necesitar. Todo aquello que nos permita, digamos, aliviar estas necesidades que surgen en un momento de crisis. Y para ello es importante los ejercicios, los simulacros para ensayar haciendo uso de todo lo que tenemos acá. Algo de dinero de repente, ¿no? Porque a veces cuando colapsa todo, el dinero ya ni siquiera te sirve, ¿no? Para todos los integrantes de la familia, aquí se incluyen las mascotas también. Sí, las mascotas también, por supuesto. Recuerdo cuando me tocó cubrir el terremoto de Pisco, llegamos a Pisco con los viáticos y no había cómo gastarlos porque todo estaba colapsado, no había bodegas, no había mercados, no había nada. Entonces ahí sí uno entiende la necesidad de esto, de tener algo para pasar los primeros días hasta que la ayuda pueda llegar.
Efectivamente. Ahora, lo que estamos viendo es lo que ocurre a nivel de familia, pero no olvidemos que esta responsabilidad, esta tarea también le corresponde a las municipalidades, que deben organizarse muy bien y formar sus brigadas y sobre todo tener un plan de contingencia para afrontar esta emergencia y brindar la asistencia humanitaria en coordinación con el INDECI a las familias que resulten damnificadas o afectadas y en el tiempo que dure la emergencia. Lo deseable es que la emergencia no sea tan extensa como ha vivido Pisco, por ejemplo, ¿no? Correcto. Entonces, para ello justamente tenemos que estar muy preparados con las capacidades implementadas para que esta emergencia pueda ser lo más breve posible. Entonces, el sismo de anoche debe ser un elemento de alguna manera sensibilizador, ¿no? Que nos permita recordarnos que estamos viviendo una zona de alta sismicidad, necesitamos estar preparados y mejor aún, reducir nuestra vulnerabilidad en estos tiempos tranquilos, vamos entre comillas, donde podamos mejorar la seguridad para que cuando ocurra el evento nos encuentre en mejores condiciones. Correcto, plenamente de acuerdo. Gracias, Juvenal, por haber estado aquí. Mucho gusto. Ingeniero Juvenal Medina, geólogo y además miembro del Consejo Directivo de Predes. Ensáyelo. Estamos entrando al fin de semana. Aproveche, ensáyelo en familia, papá, mamá, hijos, cuáles son las tareas que cada uno debe cumplir, las responsabilidades que podría cada uno tener cuando ocurre un sismo de gran magnitud, donde se caen las comunicaciones, donde las infraestructuras fallan, donde no va a haber transporte, donde no va a haber luz. ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo nos organizamos?